por último, teniendo las ecuaciones de circuito, las ecuaciones de los componentes o las mismas ecuaciones de la fuente, pues se puede trabajar en un software numérico de cualquier programación, por ejemplo, MATLAB, Python, etcétera. Pero pues un software básico como es Excel, pues básico entre comillas, porque es muy poderoso, nos permite tener cosas de este estilo. Entonces aquí ya tenemos un cálculo que ya previamente habíamos hecho, donde teníamos cuánto era el valor pico basándose en el valor RMS, cuánto era el periodo basándose en la frecuencia, y teniendo un tiempo de simulación de 10 ciclos, pues cómo lo voy a configurar para obtener. Entonces ya sé que voy a llegar hasta 166 milisegundos si quiero graficar 10 ciclos, bueno, generar todo ese cuento que yo puedo tomar aquí. Excel trabaja las funciones en radianes, las funciones trigonométricas, entonces podemos usar la función radianes para convertir este ángulo y que más adelante no tenga ningún inconveniente. Hay datos que también voy a tomar como la frecuencia angular, que es 2 por pi por el valor que tenga yo en la frecuencia, que más adelante lo vamos a ver que lo voy a necesitar. Hay otros datos, por ejemplo, el paso de la simulación, que podríamos tomar el tiempo de la simulación y lo dividiríamos en algún número específico. Entonces podría ser acá, en este número. Me va a decir que la división en 0, va a colocarle acá un tiempo máximo, puede ser, bueno, un número máximo, y eso pues me va a dividir este valor del tiempo de simulación en algún paso específico. Vamos a ver cómo nos ubicamos ahí. Ahora, normalmente pues es una simulación que está basada en el tiempo. Yo voy a usar el tiempo en segundos. Hagámoslo aquí para que no nos quede tan larga la cosa hacia abajo. Y es una simulación que va a empezar en un tiempo y va a acabar en un valor, ¿cierto? Pero pues va a ir sumando este valor. Entonces va a ser esta casilla más la casilla anterior más el valor del paso de la simulación. Básicamente voy a arrastrar esto, arrastrarlo hasta encontrar un valor que para mí sería, por ejemplo, los 166 milisegundos si yo quiero los 10 ciclos que están ahí. Sin embargo, pues entonces pues voy a tener un gran número con esos 1000, voy a dividirlo en 100 más bien, y voy a tomar hasta encontrar el 0.166. Me pasé un montón. Creo que aquí tengo un inconveniente. Sí, es que cogí las dos casillas y no eran las dos casillas, sino era una sola. Vamos a ver hasta qué número voy llegando. Debo llegar hasta 0.16 si quiero tener esa cantidad de datos, 0.1666 acá. Vamos a ver cuántos datos tengo hasta este punto. Debo tener 100 datos, bueno, 101 contando el 0. ¿Sí? Y ahí tendría el equivalente a mis 10 ciclos que están ahí. Si yo pudiera acá esta división en 10, pues tengo un ciclo. Si tuviera esta división en 1000, tendría 100 ciclos, pero pues no voy a poder mostrar todo lo que está. Vamos a dejarla en 100. Y este valor, si yo lo quisiera ver en milisegundos, si lo quisiera ver, sería simplemente este multiplicado por 1000. ¿Listo? Estaríamos hablando de 1 milisegundo, 3 milisegundos, 5, 6, 8. Esto de acá sería medio ciclo, más o menos.
y acá sería un ciclo completo, por eso estamos viendo días. Si yo colocara acá, por ejemplo, un 30, estaría hablando que tengo muchos más ciclos. Aquí ya podemos ver 300, por ejemplo. Ya estaríamos hablando que esto sería medio ciclo y tendría entonces menos gráfica para mostrar. Eso ya es cuestión de ir ajustando un poquito. Y si ya quiero entonces acá una tensión sinusoidal, pues voy a tomar todos los datos. El primero de esos datos es mi valor pico. No quiero que se mueva, lo voy a multiplicar por la función seno. La función seno será la función seno de la frecuencia angular, tampoco quiero que se mueva, entonces uso el signo pesos, multiplicado por el tiempo, en este caso el tiempo está en segundos, omega por t, más el ángulo de fase, que en este caso es este que está acá, en radianes, que tampoco quiero que se mueva. El único que quiero que se mueva de esa ecuación es el tiempo. Ya tengo mi primer valor y simplemente doble clic y ya tengo toda la onda simulada, la onda de tensión. Ahora, ¿cómo lo voy a graficar? Pues voy a seleccionar esta de acá, solita, Shift Pin, flecha hacia abajo, y voy a insertar una gráfica de línea. En este caso pues tengo 1, 2, 3, un poquito más de 3 ciclos. Me equivoqué, moví algo ahí raro. Porque tengo acá insertar eso, poderla mover hasta acá. Listo. Y supongamos que yo quiero ver acá milisegundos. Quiero observar que sean los milisegundos lo que yo vea ahí. Me separo acá, doble clic sobre la gráfica, le digo seleccionar datos y cambio este 1, 2, 3, 4. Los cambio por esta columna completa de milisegundos. Ahí en ese, no sé aquí qué está sucediendo, que no se ajustaron. Vamos a darle aquí control Z. Ya sé. No eran todos los datos, sino desde el 0 para abajo. Ya. Entonces, como vemos, pues son los milisegundos los que se están mostrando ahí. Sin embargo, pues es una columna que de pronto es más fácil observar con menos datos decimales. Por ejemplo, acá con un solo dato decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo entonces 1000, pues voy a tener un solo ciclo. Y estos son mis milisegundos en un solo ciclo. Si yo digo entonces 500, pues posiblemente tenga dos periodos. Si digo 250, pues posiblemente tenga 4 periodos. Y así sucesivamente, porque mi cálculo lo hice basándome en 1000 puntos que voy a tomar. ¿Listo? Entonces, con esa gráfica de Excel suavizada, pues puedo tener esa posibilidad. Con una gráfica que no esté suavizada, cuando yo disminuya el número de puntos, pues no voy a tener una buena representación. Por ejemplo, si yo le colocara 2 puntos, no es suficiente. 10 puntos, de pronto ya me muestra algún comportamiento. 20 y así sucesivamente, pero no son buenos datos. Ya por ejemplo 200, pues sí me permite ver algo diferente. Vamos a tomar 333 para tener 3 ciclos. ¿Listo? Ese sería la señal sinusoidal, pues monofásica.
en el caso de que yo quiera ver una onda trifásica, por ejemplo, vamos a duplicar esta hoja con la información que ya tengo. Entonces coloquémosla acá, monofásica, y acá trifásica. Y en esta pues simplemente voy a repetir esta de acá, pero voy a desfasarla. En este caso pues yo sé que esta es la fase 1, ¿cierto? Voy a insertar dos filitas más. No sé aquí qué se movió. Ah, ya, 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 ya. Ya. Al insertar las dos filitas pues moví acá. Ahora pues esto se va a llamar B1, B2 y B3 y B3. ¿Sí? Y entonces aquí estaríamos hablando de la fase 2, la fase 3, y estaríamos hablando de menos 120 y de 120 grados. Pero entonces esta de acá, radianes, 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 esto de radianes por segundo me hacía falta, radianes por segundo, radianes, las unidades de estos elementos. Y como que quede bonito. Y pues esta simplemente la voy a restar. Si ya tengo estos grados en radianes, que es como me lo va a tomar X. Lo mismo entonces pues va a ser básicamente la misma forma de onda, que es esta, multiplicado por el seno de esta frecuencia angular, multiplicado por el tiempo en segundos, más el ángulo de fase, que no se va a mover tampoco. Lo mismo, doble clic, y lo mismo acá. Entonces sería nuevamente el voltaje pico multiplicado por la función seno de esta frecuencia, multiplicado por el tiempo, sumado el ángulo de fase, que tampoco se va a desplazar. Y ya tendría entonces mis tres ondas. Esta de acá la voy a borrar, bueno, que no debería borrarla, la podría colocar acá insertándole más datos, agregando entonces B2 y B3 de una vez. No, mejor, más fácil. Para mí es más fácil tomar las tres, insertarlas. Voy a tener entonces mis tres ondas de un circuito en sus tensiones de fase. Entonces voy a colocar tensiones de fase, y pues ya tengo B1, B2, B3. Si quisiera entonces las tensiones de línea, entonces la tensión de la línea 1, línea 2, la tensión de la línea 2, línea 3, y la tensión de la línea 3 a la línea 1, pues simplemente voy a decir la tensión de la 1 menos la tensión de la 2, la tensión de la 2 menos la tensión de la 3, y la tensión de la 3 menos la tensión de la 1. Es literalmente una resta. Pero como estoy trabajando punto a punto, pues no necesito hacer mayor cálculo, sino solamente las restas. Aquí tendría entonces la posibilidad de graficar directamente, por acá abajito,
insertar las tensiones de línea. ¿Sí? Nuevamente, aquí puedo seleccionar los datos de los tiempos en milisegundos ¿no? Y aquí igual, los tiempos en milisegundos. Ahorita cambiamos la cantidad de periodos para no confundirnos tanto y observar mejor. Y por último, para este circuito, bueno, para esta fuente, voy a colocar en una misma gráfica las 6 tensiones, en este caso todas estas que están acá. Tensiones de fase, tensiones de línea. Vamos a dejarla aquí nuevamente hasta acá. Lo mismo, vamos a cambiar este que es el de los rótulos del tiempo por los milisegundos. Y ya entonces podemos cambiar, dijimos que 200, pero nos daba, no, 500, nos daban menos ciclos, 750 tal vez, 1, 2, ahí alcanzamos a ver tensiones de línea, tensiones de fase, tensiones de línea y tensiones de fase sobre la misma gráfica. Un solo ciclo, entonces estaríamos hablando de 1000, pues tendría un solo ciclo, que es lo que sucede en ese sistema. ¿Listo? Entonces tengo las más pequeñas, sería la 1, la 2, la 3, la 1 contra la 2 contra la 3 y la 3 contra la 1. ¿Sí? La 1 contra la 2 contra la 3 y la 3 contra la 1. Si mi sistema cambia y es un sistema de 50 Hz, todo se ajusta para esa configuración. Si mi sistema cambia nuevamente y ya no son 120 voltios, sino son 400 voltios, entonces pues tengo todos los cálculos para eso. Y esa es una de las formas de usar Excel para poder trabajar con esas ondas simuladas.